Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Juqueo con Cristo de Evolución de Fe. Yo soy Michael J, me acompaña mi amada esposa Ireli, nuestra queridísima Dorian, y el tema de hoy está basado en el acontecimiento de Viernes Santo y se titula La voz del crucificado. Este tema y este podcast comienza en 3, 2, 1... Y como les había dicho, nuestro tema de hoy se titula... De hecho, nuestro episodio número 2 se titula La voz del crucificado. Si no has visto el primer episodio o no has escuchado el primer episodio, que se titula Purificados por su amor, búscalo en nuestro canal de YouTube, Evolución de Fe, y también en Spotify. Dale share, comparte y comenta. Déjanos saber qué te pareció ese primer episodio y de la misma manera déjanos saber qué les parece este segundo episodio. Síguenos también en las redes Facebook, Instagram, TikTok, y vamos a estar subiendo mucho contenido por ahí y seguir evangelizando, así que únete a nosotros y sé parte de esta evolución de fe. El tema de hoy, como les había mencionado, está basado en los acontecimientos de Viernes Santo. Normalmente lo que acontece Viernes Santo gira en torno... no gira en torno, pero sí se toma un momento para reflexionar las 7 palabras que Jesús dijo mientras estaba crucificado en la cruz y obviamente antes de morir. Lo que vamos a estar realizando en este tema es que vamos a mencionar cuáles fueron esas 7 palabras, dónde la pueden encontrar en la Biblia. Y de esas 7, cada uno de nosotros escogió una palabra que por alguna razón se identificó o simplemente sintió ese llamado o esa inspiración para reflexionar en el día de hoy. Así que las 7 palabras de Cristo en la cruz, la primera fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esa la podemos encontrar en Lucas 23, 24. La segunda palabra: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa la puedes encontrar en Lucas 23, versículo 43. Tercera palabra: hijo, he ahí a tu madre. Madre, he ahí a tu hijo. Y esa está en Juan 16, versículo 26. Perdón, Juan 19, versículo 26. Número 4. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa está en Mateo 27, versículo 46. Quinta palabra: tengo sed. Y esa está en Juan 19, versículo 30. Número 6. Todo está consumado. A veces la pueden escuchar también como todo está cumplido. Y esa está en Juan 19, versículo 30. Y por último, la séptima palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, versículo 46. Antes de continuar, si escuchan un disclaimer, unas vocecitas en el fondo, esos son nuestros niños que se levantaron. Pensamos que teníamos el break de grabar, pero por ahí están haciendo de las suyas, así que no extrañen si ven por ahí un pelito caminando por detrás y se ve la frente de aquí para arriba. Lo intentamos. Sí, pero nada, por ahí vamos. Bueno, como les había dicho, esas son las 7 palabras que, ¿verdad?, Jesús mencionó o dijo o exclamó mientras agonizaba en la cruz. Y ¿quién quiere comenzar primero? Tú, claro. Claramente que tú. ¿Cuál es la más que a ti te llama la atención? Bueno, mientras estábamos en los preparativos de este podcast, de este episodio, hicimos, ¿verdad?, como que esa dinámica de vamos a mencionar las 7 palabras. Y de esas 7, la primera que con la que tú te identifiques, o la primera que tú sientas ese llamado de reflexionar, pues esa va a ser. Que da la casualidad que en ningún momento como que escogimos la misma, o sea, nos fuimos con esa idea y al final como que, ok, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esta. Sí.
Y así, cada una tiene la suya distinta. So, hoy vamos a saber por qué es que, ¿verdad?, nos llama tanto la atención esa palabra. Y la de Michael es... Tengo sed. Esa viene siendo la quinta palabra. Tengo sed en Juan 19, versículo 30. Yo pudiera decir que esta palabra de tengo sed gira en torno, obviamente, ¿verdad?, cuando Jesús expresa que tiene sed en la cruz, es una necesidad física, porque él está padeciendo como hombre, y pues obviamente pues tiene sed, y en ese momento él pide que le den agua, y de hecho lo que recibe no es agua. Para los que no saben, cuando él exclama tengo sed, el soldado romano da la orden como que ok, dale algo, moja la esponja y dale de beber. Obviamente él está crucificado, así que petan la lanza en una esponja, lo mojan y le suben la esponja, ¿verdad?, espetada en la punta de la lanza, para que él con la boca pues absorba el agua de la esponja. Pero el agua. Lo que sucede en ese momento es que no le dan agua, le dan vinagre. So, cuando Jesús, confiando que le están dando agua, que él absorbe, ¿verdad?, que pone su boca y chupa en la esponja, él escupe. Y pues lo que hace es que baja la cabeza, sigue agonizando. Y nos ponemos a pensar en muchas cosas. Obviamente, el hecho de que Jesús haya llegado a la cruz en ese momento fue porque sí estaba dentro del plan de Dios. Fue enviado para, ¿verdad?, Jesús. Dios envió a su Hijo, que dice en la palabra, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Pero en la manera que todo sucede, los hombres en ese momento, al igual que hoy cada día, pero en ese momento, en el transcurso de la historia, ellos son los que entregan a Jesús. Ellos son los que lo condenan a muerte. Y aún Jesús sabiendo eso, aún Jesús haber sido señalado, criticado, empujado, escupido, pide agua y le da vinagre, nunca reclamó nada, ni siquiera en ese momento. Y obviamente les estaba mencionando que Jesús estaba padeciendo una necesidad humana, fisiológica, se pudiera decir. Pero mi reflexión o mi mensaje sobre esa palabra hoy particularmente tiene un giro diferente, y es en lo espiritual. Y pues tiene que ver un poco con algo que me sucedió recientemente, uno de tantos testimonios que puedo comentarles. Así que y esta vez pues es una sed espiritual que yo tenía bien grande y yo desconocía de dónde venía. Y para los que no me conocen, yo he tenido la dicha o la bendición de haber crecido en una familia cercana a la iglesia, ¿no? Yo desde muy pequeño pues conozco de Dios y me han enseñado esos caminos. Y ya cuando pues sigo creciendo y cojo un poco más de conciencia, un poco más independiente, ¿no? Ya 14, 15, que ya uno pues comienza a tomar ya sus propias decisiones o tener ciertas cosas, ¿no? Empieza a decidir qué te gusta, qué no. Pues yo comienzo a darme cuenta de quién realmente es Dios, y yo comienzo a experimentar los encuentros de Dios en mi vida, y yo comienzo a convertirme en un joven o una persona que pudiera decir desde una edad relativamente muy joven, comencé a ser testigo de lo que hace Dios en nuestra vida. Y fue una bendición bien grande, porque eso me ha llevado a donde estoy hoy. Eso me ha llevado a ser el padre que soy hoy, a ser el esposo que soy hoy, el hijo, el hermano. Y en resumen, el haber conocido a Dios de esa manera, y yo el haber estado sirviéndole a Dios de esa manera, me ha enseñado a ver las cosas de una manera diferente, tal como las ve Dios. Y eso es por eso que llegamos a este punto de crear la evolución de fe y tratar de llevar ese mensaje, esa gracia que yo sentí, esa experiencia que yo he vivido durante toda mi vida bajo el camino de Dios. Yo quiero llevártelo a ti que me estás escuchando, porque cuando tú conoces de Dios no te cansas de conocerlo,
Y si te acercas a Él y tú experimentas su gracia, su amor, su paz, no hay nada que te impida alejarte de Él. Yo pienso que al revés, como que cuando tú lo conoces, tú necesitas, o sea, Más de él. definitivamente tienes esa sed de que necesitas seguir conociéndolo y buscar más y por qué pasa esto, porque yo me siento así, porque cuando estoy cerca de él siento, ¿verdad? Me siento de esta manera. Uh-huh. Y esa es la grandeza de, ¿verdad? De Exacto. todo esto. Ahora, eso no significa que van a suceder cosas en la vida, experiencias en la vida, que van a afectar esa experiencia o esa conexión con Dios. Claro. Y va a llevar a un lugar en donde vas a tener esa sed espiritual. Claro. Porque pues tu fe se afecta, tu fe se debilita, empieza entonces, uno comienza a pensar o a cuestionarse cosas que van contrario a lo que normalmente nuestra fe dice, que Jesús está ahí, Dios está contigo, pero sucede algo en tu vida que te hace dudar, pero espérate, si Dios está conmigo, ¿por qué me está pasando esto? Uh-huh. Y ahí uno va poco a poco, sin darse cuenta, se va alejando. Y tambaleando. Y cae de rodillas y vuelve y se levanta y se debilita y llega un punto en el que, sin darnos cuenta, cuando miras hacia atrás, dices, pero espérate, yo me siento raro. Me siento vacío. Seco. Me siento seco. No, y inclusive hasta muchas veces esa sed que tenemos la confundimos tanto y nos saciamos mucho de lo que el mundo nos ofrece. Exacto. Y aquí llega, ¿verdad? De forma resumida, lo que viene siendo mi testimonio de hoy. Yo, como les dije, yo me considero una persona activo o una persona muy espiritual. Tengo ese don, gracias a Dios. Y pues soy una persona que mucha gente me describe como una persona que sabe llevar ese mensaje, que se siente bien cuando necesita escuchar algo, pues Dios actúa a través de mí. Yo nunca he cogido crédito por las cosas que hago o que puedo hacer en otra persona. Todo siempre ha sido Dios. Claro. Y el punto es que pues, yo puedo decir que esa es mi esencia. Si tú me preguntaras quién es Michael J., yo te puedo decir, mira, yo soy un siervo de Dios. Yo te puedo decir de esa manera. Soy una persona que le sirve fielmente a Dios y si yo no lo hago, no me siento bien, no me siento yo. Simplemente es mi esencia. Y si yo no estoy haciendo eso o si yo no me siento conectado con Dios, yo me siento que soy otra persona. Y por lo tanto, cuando eso me pasa, pues mi forma de hablar cambia, mi actitud cambia, mi forma de pensar cambia, mi esencia es diferente y la gente lo nota. La gente va a notar, ostras, que Jay se ve bien raro. ¿Le pasa algo a Jay? Y a veces yo ni sé, no me doy cuenta. Y es que a veces me estoy apagando, o, ¿verdad? Tengo esa sed y alguien lo nota rápido. Yo estaba pasando por una sed espiritual por un tiempo, yo diría, wow, más de un año, más o menos. ¿Qué ha sido? Y yo lo reconocí en algún punto del camino. Y yo le decía a mi esposa que yo sé que no soy yo, pero es que tengo una sed espiritual bien grande y no sé cómo volver. Uh-huh. Y yo me frustraba porque yo sabía que eso estaba hasta cierto... Digo, nuestro matrimonio nunca se vio como afectado. Bueno, sí se afectó un poco, pero no se vio en peligro de si iba a perder, ¿verdad? Pero sí, yo notaba y yo me daba cuenta que como no estaba haciendo yo, mi esencia no estaba, habían cosas que yo sé que se supone que estuviesen bien entre nosotros y no lo estaban. Uh-huh. Y por más que yo trataba, siempre había algo, había ese hueco, ese vacío raro ahí, se sentía esa incomodidad. Y yo pues más me frustraba porque yo sabía que no necesitaba saciar eso, necesitaba cambiar eso, volver a ser yo para poder ser ese esposo, esa persona con la cual mi esposa eligió. Uh-huh. Y cuento largo corto, conozco un ministerio aquí en la parroquia cerca donde vivimos acá en Poinciana, en Florida, que se llama Emmaús.
que de hecho conocí o he escuchado que ese grupo también está creciendo mucho en Puerto Rico. Así que si no eres parte de Emmaús, busca información. Les recomiendo, mira, a ojos cerrados, sean parte de ese movimiento, hagan ese retiro, es espectacular. Yo pues me lanzo a ese retiro y cuando yo salgo de ese retiro, yo logré recuperar esa esencia. Y aquí estamos. A lo que voy es, yo descubrí cuál era la raíz de mi ser espiritual. Yo pensaba que era porque el hecho de yo haberme ido de Puerto Rico, pues como que ya no servía en la pastoral, que era lo que hice por muchos años, tenía este grupo, pero estaba en la nada, ahí cogiendo polvo, engavetado. Yo trataba de hacer algo y volvía y lo soltaba. Entonces yo decía, es que estando acá, Estados Unidos, es raro. Y yo pensaba que ese era mi ser espiritual, ¿verdad? Mi incomodidad espiritual, mi conexión de Dios se había afectado por eso. Y yo viajábamos a Puerto Rico y cogíamos un par de cositas y volvíamos, regresábamos pompeados y a los par de días otra vez, ¡pum! Ser espiritual. Y yo comprendí que yo tenía una carga dentro de mí que yo tal vez no, que yo no reconocía. Y, ¿verdad? Este testimonio no lo voy a contar completo, lo voy a contar en otro momento. Voy a hacer un podcast, un episodio específicamente para eso. Pero sí tiene que ver con un accidente automovilístico que tuvo mi hermano estando acá en Estados Unidos. Y pues resulta que mi sed espiritual venía porque yo me sentía culpable por ese accidente. Yo como hermano mayor me reclamaba a mí mismo el hecho de que si yo no hubiese convencido a mi hermano que se mudara para acá conmigo, ese accidente no hubiese ocurrido, por lo tanto él no hubiese perdido su pierna derecha. Y resulta que el yo reclamarme eso en silencio o guardarme de eso dentro de mí causó que mi espiritualidad se destruyera. Porque yo pudiera decir que hasta cierto punto nunca lo hice. Como que si yo intentaba orar o lo que sea, nunca le reclamé a Dios eso que sucedió. Pero tal vez en mi interior, tal vez en mi subconsciente sí lo hacía. Y eso me reprimió. Eso me consumía, es la palabra. Me estaba consumiendo. Y no es hasta que yo hago ese retiro que yo me doy cuenta de eso y lo enfrento. Y lo sané y lo superé. Y eso fue como echarme agua fría. Yo sentía eso que dentro de mí, ese frío. Y yo le decía a mi esposa, es que yo me siento... Yo nunca había sentido eso. Es todo lo contrario. Siempre yo sentía fuego. Cuando uno ora al Espíritu Santo, que se ponen las orejas rojas, calientes, qué sé yo. Pero esta vez era diferente, era al revés, no era caliente ni era calor, era frío. Y yo me sentía como si estuviese siendo renovado. Yo volví a nacer. Qué brutal. Y de ahí es que viene el punto que yo les quería traer. Yo volví a mi esencia. Y lo más brutal de esto es que no es que yo volví porque fui a retiro, es que Dios mismo me trajo a mi esencia, me devolvió mi esencia. Me sació mi sed espiritual. Y cuando yo me di cuenta de eso, yo comprendí tantas cosas. Y es que a veces uno no se da cuenta que dejamos de... No necesariamente nos alejamos de Dios, porque yo nunca me alejé. Es que simplemente De hecho, en el episodio anterior, les había mencionado que a veces uno pone la fe donde no está, donde no va. Como que nuestra fe a veces no está donde se supone. Y yo siempre sabía, o sea, siempre entendí que lo que yo necesitaba era acercarme más a Dios, recuperar esa esencia, pero no sabía cómo. Y yo buscaba alternativas y nunca llegaba a donde era. Y hay veces que nosotros perdemos mucho tiempo de nuestra vida buscando
respuestas o soluciones donde no se supone que sea. Y pues resulta que la solución siempre estuvo regresando a los pies de Jesús, que conecta con el tema que estábamos reflexionando en el primer episodio, que se llama Purificados por su amor. Lanzarme a los pies del Maestro y dejar que Él me volviera a sanar. Pero para tú poder llegar a ese punto, tú tienes que reconocer que tú necesitas. ¿Qué es lo que realmente te está alejando o qué realmente es la raíz de tu ser espiritual? ¿Por qué tú te sientes vacío? ¿Qué te está vaciando? ¿Qué te está lastimando? Si es una persona o si es algo que te hizo una persona, algo que sucedió en tu vida, algún acontecimiento que por alguna razón, como me sucedió a mí, que te sentías culpable y tú te culpabas sobre eso y eso te impedía sentir esa obra de Dios en tu vida. Y Dios te envía señales y Dios te busca la manera de siempre de tornar tu mirada, de tornar tu mirada vuelta a Él, y uno no se da cuenta porque está enfocado en su dolor. Y hoy, cuando Jesús dice tengo sed, expresa su dolor, clama, y Jesús mismo pidió ayuda, pidió dame sed, dame agua, tengo sed. Y eso yo siento que es lo que debemos hacer nosotros. Cuando tú sientas dolor, cuando tú sientas que no puedes más, pues clama a Dios, clámalo. Señor, aquí estoy, ayúdame, tengo sed, dame de tu agua, dame de tu gracia, dame de tu amor, dame de tu paciencia, dame de tu consuelo. Porque cuando estamos cerca de Dios, recuperamos nuestra esencia. Cuando Dios nos creó, todos somos creados a imagen y semejanza. Por lo tanto, nosotros pertenecemos en la presencia de Dios. Por más indignos que tú sientas que sea, o por más indignos que seamos, su misericordia va mucho más por encima de eso. El amor de Dios va por encima de todo lo que nosotros pudiéramos estar haciendo, pudiéramos haber hecho en nuestro pasado. Claro. No hay pecado alguno, no hay maldad alguna que Jesús diga, pero no, yo no voy a volver contigo, pa. Lo siento. No importa las veces que sean. No importa. Y con esto, Dios nos sobrepasa. Con esto paso la batuta. Al próximo. A tal punto que el ladrón que estaba al lado de Jesús crucificado, o sea, pon esto en contexto, fue un ladrón, lo condenaron, estaba crucificado, estaba muriendo, que tú pudieras decir ya no tiene break, ya está ahí, ya te fuiste. Y cuando él reconoce que ese era Jesús, que él le dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, ¿qué le dice Jesús? No, paz, muy tarde, lo siento. ¿Qué le dice? Desde hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Entonces yo te digo, hermano, a veces uno piensa que para mí ya es muy tarde, y prefieres no acercarte a Dios o no buscar de Él porque tú mismo dijiste, tú te autoproclamaste perdido. Y ese es el peor error que tú puedas hacer. Y voy más allá. Iba a decir un disparate. Mucho peor. Iba a decir mucho más peor. Peor aún es el tú, o sea, yo mismo señale decir, ese está perdido. Porque estamos llamados a ser como hizo María, la hermana de Lázaro, que derramó su perfume a los pies del Maestro. Entregar lo mejor de nosotros, nuestra esencia, nuestro perfume, nuestro aroma, debe ser ese aroma que traiga gente a los pies de Cristo, no que los aleje. Y si nosotros estamos alejados, déjate buscar deja que la gente que está alrededor te ayude a volver a recuperar tu esencia. Si tú estuviste ahí, tú sabes lo que Dios hace en tu vida, no lo pierdas. Y si lo perdiste por alguna razón, permite regresar ahí, porque ahí es donde tú perteneces. La mejor versión tuya es ahí, cuando estás ahí.
Y cuando tú buscas saciar eso o reemplazar ese vacío No es lo mismo. con algo que no es Dios, que era, o sea, Dios ocupaba ese espacio en ti, ya no lo tienes por alguna razón, y tratas de llenarlo con otra cosa, como decía Dorian ahorita, en cosas que el mundo ofrece o qué sé yo, lo que sea, lo vas a hacer peor. Y no es Porque lo esa mismo. herida se sigue abriendo y se sigue abriendo, y entonces tú sigues cayendo más a fondo, más a fondo, más a fondo. ¿Y sabes qué? Con todo y eso, nunca es tarde para volver a los pies del maestro. Porque lo único que hace Jesús es extender su mano, como el hijo pródigo, te abraza y te dice: ven, hijo, que aquí estoy. Y te renueva. Y lo sacia tu celebra. sed. Lo celebro. Y lo celebra porque te ama. ¿Pero por qué? Porque tanto Él pertenece en nuestra vida como nosotros en la vida de Él. O sea, sí. Pues mira, a mí, una palabra que yo creo que siempre, ¿verdad?, que la reflexionan en la iglesia, que normalmente, ¿verdad?, los Viernes Santos hacen esa reflexión. Siempre yo la escuchaba y como que sentía eso como que, wow, está brutal, ¿verdad? Porque si la llevamos a la actualidad, pues dice mucho. Y es la de: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, está en Mateo 27, versículo 46. Y lo brutal de esto es que fue en ese momento como que Jesús estando en esa cruz, ¿verdad? Como que un momento de dolor, de angustia, de desesperación. Él decía: Dios mío, como que tú eres mi padre, eres el que todo lo puede. Y aún así, el dolor que él estaba pasando. Está sufriendo como humano. Exacto. Y ahora, sin embargo, como que yo estoy bien, ¿verdad? Todos sabemos que Dios realmente como que nunca lo abandonó. O sea, ya luego nos estamos dando cuenta, ¿verdad? Del por qué Jesús hizo eso. Y el dolor más que él sentía, ¿verdad? Que era tanto humano, pero también espiritual, porque él cargaba con todo nuestro peso. Él cargaba con nuestros pecados, con nuestros problemas. Imagínate la carga que debe sentir Jesús en ese momento. Y ahora si lo traemos, ¿verdad?, a nuestra vida, esa palabra que dice tanto, es como que cuántas veces nos hemos sentido así de desesperados y solos. Como que cuántas veces tú, en medio de tu dolor, en medio de tu enfermedad, en medio de esa depresión y esa desesperación de querer estar bien, o poniendo, ¿verdad?, cuántas veces como que nosotros orábamos en ese proceso que tú estuviste también, como que, Dios mío, es que está brutal porque yo te aclamo, yo te sirvo, yo voy los domingos a la iglesia, como que yo no quiero sentirme así. Uh-huh. Y ahí es que entra, ¿verdad?, esa palabra de, Dios mío, como que, ¿por qué me has abandonado? Si yo estoy aquí, yo quiero recibirte. No te siento. No te siento, por más que te aclamo. Y te sirvo. Como que, ¿dónde estás tú? Y está bien sentirnos así, está bien aclamar a Jesús de esa manera, aclamar a Dios de esa manera, porque es ahí donde Él ve, ¿verdad?, las veces en que nosotros doblamos rodillas, las veces en que más agobiados nos sentimos. Y yo creo que siempre digo, ¿verdad?, que esas son las oraciones que, no sé, eso soy yo, siempre digo que esas son las oraciones que más poder tienen. Como que se hacen del alma, del corazón y del dolor que a veces ni tenemos que hablar. Como que a veces simplemente me pasa mucho cuando voy al Santísimo, como que a mí no me salen, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí no me salen las palabras como que delante del Santísimo. O sea, es simplemente esa contemplación que yo sé que Él sabe todo lo que yo siento en ese momento. Es que así es, Él sabe todo lo que hay en nuestro corazón. Claro, y verdad, como que es una palabra que me llena mucho porque tiene mucho contexto. O sea, como que Dios realmente no lo abandonó, pero si uno se pone a pensar como que ese dolor humano que él sentía, pues en ese dolor humano uno normalmente pide ayuda a gritos, ¿verdad? Como que, y es ahí donde entra la grandeza, como que a pesar de que era Jesús, es igual que nosotros. Claro. Porque Él se hizo hombre
para padecer como Para nosotros. padecer. Por lo Inclusive- tanto, ajá. No, dale. Perdona. Inclusive cuando dijiste la parte de que, ¿verdad? Dios siempre estuvo ahí, pero se da cuenta al final cuando Él cumple todas sus promesas, todo lo que estaba escrito. Asimismo en nuestra vida, que nosotros a veces ni nos damos cuenta del plan perfecto de Dios hasta que pasamos por todo, que decimos, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y entonces la sed de nosotros se convierte en una sed que ya la hemos llenado con cosas del mundo. Muchas o pocas personas se dan cuenta de que eso era el plan perfecto de Dios para que tú puedas formarte espiritualmente y como persona. Claro. Porque realmente en la cruz como que no fue el final de Jesús. No. Como que ahí no terminó todo. No, claro, ahí fue el comienzo de Sin de la gran embargo, de nosotros. pues piensa en eso también ahora. De salvación. Como que nuestro dolor no es eterno. Como que ese dolor que nosotros sentimos o ese vacío que muchas veces nosotros sentimos no es eterno. Muchas veces ese es el comienzo de nuestro momento de cambio, de nuestro momento Transformación. de transformación, en que nos acercamos a Él, le entregamos nuestra necesidad, ¿verdad? Nuestros problemas, y es ahí donde Él nos renueva y todo cambia. Como que automáticamente es una renovación que, poniendo otra vez el ejemplo de Michael, ¿verdad? Que es lo más cercano que hemos vivido, y como esposa como que lo viví bien de cerca. Como él decía, o sea, en nuestro matrimonio nunca se vio, yo digo afectado, pero me refiero en que... Ajá, me refiero en que pues yo pienso que en esos momentos es que nuestro matrimonio más se fortalece, porque para eso estamos, como que en los momentos de debilidad, como que uno debe ser esa batería para el otro, y muchas veces cuando yo me he sentido de esa manera, que me llegué a sentir también, él fue mi fortaleza, como que él era el que me decía, como que Irelis, vamos a hacer esto, orábamos, y aunque... Simplemente acompañarte. Exacto, estar ahí. Y pues yo pienso, ¿verdad? Que esa es la palabra que más me conmueve, ¿verdad? De todo ese suceso que dice tanto. Falta Dorian, y quiero añadir algo rápido, y es que muchos de nosotros a veces sufrimos literalmente el abandono. A veces cuando hablamos sobre esto en específico, ¿verdad? Lo que estamos reflexionando, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estábamos hablando sobre las personas, nosotros que estamos sirviendo, servidores, y me siento así porque estoy cercano, pero ¿qué tal esas personas que no han tenido un encuentro con Dios por la razón que sea? O no conocen de tan de cerca como nosotros quién es Dios. Claro. Se sienten abandonados y no comprenden el mensaje de Dios porque no saben lo que es. Porque las personas que les rodean no le han enseñado eso, o no lo han llevado a los pies de maestro y no saben lo que es. O, peor aún, personas que se supone que sean esas personas que los protejan, que los amen, que los cuiden, simplemente los abandonan, desaparecen de su vida. Y ahí viene el rechazo, viene, ¿verdad? El uno alejarse, el encerrarse, y es difícil cuando esa persona se siente de esa manera, porque literalmente se siente abandonado. Y como nosotros, que estamos llevando un mensaje de quién es Dios, de que Dios está presente contigo, es complicado cuando yo te hablo a ti, que te sientes de esa manera, y te digo, Dios está contigo, Dios es tu papá. Y tú me empiezas a decir, pero que mi papá me abandonó. Yo no sé quién es mi papá, o mi papá no me quiere, o mi papá está aquí, no me busca, no me llama, no está en mis cumpleaños, no. Entonces, hay tantos jóvenes sufriendo de eso en este mundo, que eso los conlleva a ser alguien que no son. Y por eso la sociedad está como está, porque los jóvenes comienzan a enfrentar un sinnúmero de cosas a tan temprana edad, que arrastran eso por toda su vida y no se aceptan como son, tienen crisis existenciales, no se aceptan como se ven físicamente, y es triste porque así de vacío
está el mundo afuera. Y padres que tienen, ¿verdad?, que tienen hijos pequeños como nosotros, que ya están, son adultos, que están comenzando a hacer su vida, que simplemente están haciendo su vida en el mundo. Es difícil cuando tú tienes que dejar a tu hijo o a tu hija salir sabiendo cómo están las cosas afuera y pues estás con esa preocupación constante, Y ¿qué te puedo decir? Es duro. Es duro y da un poco de miedo. Realmente. Da un poco de miedo el tú ser testigo de cómo están las cosas en nuestra sociedad. Y los que hacemos las cosas bien, las familias que están haciendo todo bien, los hogares que están construyendo y están formando a sus hijos como debe ser, son los que son atacados. Estamos en un mundo hoy día donde los que se sienten solos, abandonados y tristes, se supone que se permanezcan así. Eso es lo que pinta el mundo. Entonces, esas personas que buscan cómo llenarse y conocen de Dios y quieren conocer más de Dios, esos son los señalados, ¿ves? Esos son los que se ríen de ellos. Esos son, pero ¿por qué tú vas para allá? Esto y lo otro. ¿Y qué hace el mundo? Te jala para atrás de nuevo. Y tenemos que romper con eso. Tenemos que salir a romper con todos esos estereotipos, romper con toda la porquería que está haciendo la sociedad hoy día, porque la sociedad está actuando. De hecho, aquí dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero realmente yo digo que Jesús, por esta perspectiva, como si estuviese gritándonos a nosotros, ¿por qué me has abandonado? Mirando a la sociedad desde arriba, desde esa cruz, mirándose abajo, ¿por qué me has abandonado? Si estoy aquí, mira como todo tu alrededor y tú no comprendes que todo esto está ocurriendo porque yo no estoy ahí. La sociedad ha abandonado a Dios. No hagamos nosotros lo mismo. Y ahí viene mi palabra. ¿Cuál es? La primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, versículo 24. Y va todito de la mano con todo lo que han dicho. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esta palabra, entiendo que la dijo justo momentos antes de morir. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En ese entonces, imagínate tú estar crucificado o estar en tu lecho de muerte por X o Y razones, enfermedad, estás pasando por lo que sea. Tú nunca pensarías que te va a tocar perdonar a las personas que tanto daño te han hecho. Imagínate todo el daño que cualquier persona en tu vida te ha hecho. Tal vez tú no has perdonado a esa persona o a esas personas o lo que aconteció. Pero Jesús la pasó peor. Jesús lo azotaron. Le pusieron corona de espinas, lo humillaron. Cargaba con lo de nosotros. Cargó un peso que no le correspondía. Se hizo cargo de un peso que no le pertenecía, porque era mi peso, era el peso de él, el peso de ella, el peso tuyo. Nuestro peso, el del mundo entero. Él no tenía el por qué hacerlo. Más peor aún, lo carga, pero va alrededor de gente que lo sigue azotando con palabras, lo sigue azotando con burlas, como que, mira, Humillaciones. Imagínate tú pasar por ese momento y al final te claven las manos y pies, te cuelguen y ese peso completo tuyo de tu cuerpo esté rasgándote esas heridas de los clavos y aún así tú pienses en perdonar y decir, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Así de grande es su amor por nosotros. Así de grande es Dios. Por ti. Y por mí, por todos nosotros. Él nos perdona. Y vuelvo otra vez el hecho de la palabra de Jay, el testimonio de Jay, el testimonio de Irelis. Esto para mí significa mucho. Porque en muchas ocasiones, en la búsqueda de saciar esa sed, nos vamos más allá. El mundo nos consume tanto, el mundo nos enamora tanto, nos tienta tanto, que es el enemigo. Y no me malinterpreten. Yo no quiero decir que
¿verdad? Que lo que hagamos en nuestra vida, pues Dios mío, yo tengo que estar así de derecha. No, porque mira, uno tiene vida social, uno tiene vida normal. Uno disfruta. Sale, Jesús también disfrutó en su vida. Claro. Lo que pasa es cuando lo hacemos en exceso, cuando nos salimos de la línea, que es lo correcto. Cuando perdemos la esencia, como decía ahorita. Cuando perdemos la esencia. Ahí es donde está esa línea fina de lo que está bien y lo que no. Así que, siguiendo todo eso, ese hecho de que a veces nosotros buscamos saciar esa sed, lo buscamos en el mundo. Nosotros decimos como que, diantre, ya yo estoy ready, ¿para qué yo voy para la iglesia? ¿Para qué yo voy para la pastoral? ¿Para qué yo voy para esto? ¿Para qué yo voy para...? Donde sea que tú busques a Dios. Porque yo estoy mera de maravilla cuando más vacío estás. Porque el mundo te ofrece cosas que solamente están por un rato, mientras Dios te ofrece cosas grandes. Eternas. Eternas y maravillosas. Reales. Que tú te sientes... Es que estar en la presencia de Dios y estar con Dios es una cosa que es inexplicable. Y a veces, cuando nos sentimos así como se sintió Jay en ese momento, en ese testimonio que él dio, nosotros nos hemos sentido y tenemos testimonio que si les cuento. Pero cuando regresamos a la casa de papá y le digo, Padre, perdóname, porque yo no sabía lo que hacía. ¿Cuántas veces no sabemos lo que hacemos y nos alejamos de Dios? ¿Cuántas veces prefiero 1000 veces quedarme en mi cama antes de ir a la iglesia o reunirme con el grupo de amistades que orábamos o hacer una obra de caridad? O salir a hacer el bien, ayudar a alguien que tú conoces que la está pasando mal. Claro, porque no solamente todo es ir a misa o ir a la iglesia o servir en la iglesia donde vayas. A veces Dios te necesita en lugares que ni siquiera sabes. Jesús nunca se encerró en 4 paredes. No. Él andó, de hecho dice, ir y hacer discípulos por todas las naciones. Imagínate cuán grande es Dios, que te sigue perdonando. O sea, vayas para donde vayas, el camino, tú eres el capitán de tu barco. No sabes para dónde vas. Estás haciendo un algaretismo con tu vida o no sé. Pero Dios está en la esquina esperándote a que tú vayas y le digas, Señor, aquí estoy. Perdóname porque yo no sé lo que hago. Yo no sé lo que hacía hace unos momentos atrás, pero quiero que tú me toques. Estoy aquí, he vuelto. Estoy aquí en tus pies, volví a ti. Y Él te va a coger. Y esa es la clave de todo. No importa las veces que nos descarriremos, como que... o volvamos a caer. El punto de todo esto es volver a la casa del Padre. Ese es el resumen de todo. No importa cuántas veces, no importa cuántas veces, no importa lo que tú hagas. El fin de todo es que vuelvas a los brazos del Padre. Y de hecho, para culminar, hay veces que sucede algo en tu vida que causa cierta rebeldía en ti y te hace sentir, tal vez inconscientemente, pero más por la experiencia que tuviste en tu vida, que te afectó de una manera que te impide progresar, o tú sientes que te impide progresar de cierto modo, y eso te ha llevado a tener una rebeldía con Dios y decir, ¿por qué yo? Y empiezas a cuestionarte, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo no puedo hacer esto ahora? Si realmente tú me amas, ¿por qué permitiste que esto me pasara a mí? ¿O por qué le permitiste que esto le pasara a esta persona si tú sabes que yo la necesito y yo la quiero y necesito en mi vida? Y es complicado. Sí. ¿Entender? Y se entiende, porque somos humanos y sentimos dolor y sentimos esa ausencia y sentimos cuando nos pasa algo que nos afecta físicamente o nos afecta en nuestro caminar, que tú tienes unos planes y ahora tus planes no puedes alcanzarlo porque te pasó esto en tu vida, sea lo que sea. Pero yo te digo, hermano, que no importa lo que suceda, va a llegar un punto en tu vida, por más que tú justifiques tu rebeldía, por más que tú culpes a Dios por lo que sea que te haya pasado, va a llegar un punto donde tú vas a regresar y vas a caer ahí, de nuevo, a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque ahí es donde pertenecemos. Y todos los caminos conducen a Él. Todo de ahí. Tengo un amigo muy querido allá en Puerto Rico, Omar, saludos.
que nos dice, cuando Dios habla no hay escapatoria. Literal. Y va a llegar un momento en el que tú vas a reconocer que necesitas de Dios. Y esa necesidad va a ir por encima de todo lo que tú sientas, por todo enojo, por toda rabia, envidia, orgullo, va a ir por encima de todo. Te va a llevar ahí. Porque siempre, todos nosotros tenemos algo dentro en el alma. Hay algo siempre que te va a mover o te va a dar una cierta curiosidad, aunque sea una curiosidad. Oye, y eso, esta gente hablando de Dios, a ver, va a empezar así con una curiosidad, déjame ver por ahí en la pichadera, como dicen nosotros, una pena en la pichadera, averiguar qué es eso, por ahí empieza. De hecho, tenemos ahora, ¿verdad? Voy a traerlo aquí, que yo sé que va a ver el podcast. Tenemos mi prima, comadre, Ibelis, que ha comenzado, ¿verdad? Ya, yo creo que ya la teníamos mareada de tanto que... Mucho tiempo. De tanto que nosotros le hablábamos de esas experiencias que nosotros vivíamos, ¿verdad? Con esos encuentros con Jesús. Y ella llegó a ir a la pastoral varias veces y de momento como que iba y se iba otra vez y qué sé yo. Entonces, yo quisiera que ustedes supieran como que la alegría inmensa que yo personalmente como familia, ¿verdad? Me siento al escucharla ella decir, Ireli, me compré una Biblia, quiero conocer más de la vida de Jesús. ¿Cómo empiezo a leerla? Y qué sé yo, empezó a ver series, de la vida de Jesús, ¿verdad? Y algo tan simple como eso, como que ver esa iniciativa de que yo quiero sentirme como ustedes se sienten, porque así es que ella me dice, es que yo quiero sentir lo que ustedes sienten, ustedes se ven diferentes. Y es que ahí es donde vamos, la esencia, o sea, mucha gente en Corozal mismo como que nos escriben mucho, es que ustedes como que, como humildemente obviamente, como que ustedes son los mejores y qué sé yo. Y yo quisiera que ustedes supieran que nosotros no hacemos nada, o sea, simplemente nos dejamos guiar y ¿verdad? Como que tratar de nunca descarrilarnos de ese camino que nos hemos descarrilado muchas veces, pero volvemos a los brazos del Padre y volvemos a dejar que sea Él, ¿verdad? Quien nos mueva. Y el simple hecho de eso, de como que tú vivir lo que estás aprendiendo de Jesús, tú vivir lo que Jesús hace en ti, es lo que atrae a las personas, ¿verdad? Ese es el propósito. Y ese es el propósito, y eso es a lo que Jesús nos llama, no solamente a nosotros tres, es lo que Jesús te llama a ti también. Y sobre todo en tu testimonio, o sea, el tú simplemente hablar con una persona que tú conozcas, como que mira, me sentí de esta manera cuando oré, estaba enferma y hice esto, y Jesús, gracias a Dios, ¿verdad? Me sanó. Como que son esos testimonios de vida lo que habla por sí solo. Y es esa esencia que la sociedad necesita. Y yo, ¿verdad? Quiero aclarar esto, como que a mí me da mucha tristeza, me da miedo realmente cómo está viviendo la sociedad hoy en día. Como que eso no es ningún secreto. Y es algo con lo que yo estoy lidiando también, como que tratando de que pues, ese miedo tampoco, ¿verdad?, sea algo negativo en mí. Pero a mí me da mucha pena como que enfocándome en estos días de Semana Santa, como que cómo tú ves ahora las iglesias, cómo tú ves como que las personas esta Semana Santa, como que cómo realmente estamos viviendo esta Semana Santa. Es algo que antes tú veías esas iglesias Domingo de Ramos como que súper llenas. Mira, y aquí no venimos a juzgar a nadie, o sea, aquí cada cual, pero también me duele porque a veces nosotros mismos alejamos a esas personas. Como que me molesta mucho ver estas personas en las redes sociales que escriben como que sí, las iglesias solamente se llenan en Semana Santa. No importa. Hay personas que realmente sienten esa necesidad esa semana de acercarse a Jesús. Lo importante es que están ahí. Exacto. Lo importante es que lo están buscando. Y va a haber un momento en su vida donde van a decir, es aquí donde yo quiero estar. Y se van a quedar. Y se van a quedar. Y ahí es donde entramos tú y yo. Exacto. Ahí es donde entramos tú y yo. Y de hecho, y con esto terminamos, eso que cuenta Ireli también es evidencia, si pudiéramos decir, o prueba, es la palabra. Es prueba de que el trabajo de evangelización es uno de toda la vida.
Y que no acaba. Y las transformaciones en los demás, bueno, sí, pero la obra de Dios en la vida tuya y en la del otro a través de ti es cuando Dios lo diga. Claro. Y entonces uno que está en los caminos, ahora te estoy hablando a ti, servidor. A veces uno se desespera y quiere ayudar a esta persona y empiezas a ayudarla con la mejor intención del mundo y lo haces bien y entonces comenzamos a consumirnos porque vemos que el hermano sigue perdido o se alejó de nuevo, esto y lo otro. Hermanos, sean pacientes, poco a poco se sigue trabajando en la oración y cuando tengas la oportunidad vuelves y presentas. Aquí, cuando Jesús predicaba, Él no obligaba a nadie. Él hablaba y lo escuchaba el que quería escuchar y se acercaba el que quería acercarse, y cuando esa persona se acercaba, ¿qué hacía Jesús? Lo recibía. Y el que se iba o lo escuchaba y se iba, Jesús no hacía nada, seguía con su obra, seguía trabajando, y iba a llegar un momento en que esas personas que se fueron cuando lo escucharon por primera vez van a regresar, y regresaron. Exacto. Y así es el caminar de evangelización. Así que seamos pacientes en esa encomienda. Pero para eso tenemos que estar siempre en oración. Siempre pidamos al Espíritu Santo que nos dé esa paciencia, esa templanza de esperar y de enseñar tal como lo hizo Jesús. Que en los momentos que nos sintamos débiles, que nos sintamos abandonados, que sintamos que no tenemos perdón o que tengamos sed, que recordemos que Dios está ahí y que esa fuente está lista ahí, que está a tu alcance, está en la Eucaristía, está en la confesión, está en que tú te acerques a ese hermano, que tú sabes que te puede dar esa ayuda espiritual, en esa persona que tú tal vez conozcas, que dice, caramba, esta persona me dijo, yo sé que lo conozco más o menos y sé que es bueno en consejo, ¿me entiendes? De la misma manera que es fácil buscar algo para despejarme la mente, déjame llamar a fulano, que siempre tiene algo montado por ahí. Identifica a alguien que realmente te ayuda a hacer algo por tu bien. Claro. Trabajemos en eso. Y como dice el tema, la voz del crucificado. Y nuestro primer tema, purificados por su amor. Ahí está Cristo. Acerquémonos a Él porque nuestra esencia pertenece a sus pies. Así que no se sientan abandonados, corillo. Y aquí hoy es Viernes Santo. Y aquí tenemos... Exacto. Hoy es Viernes Santo y, ¿verdad? Al igual que no nos deberíamos sentir abandonados nosotros, Jesús tampoco debería sentirse abandonado. Así es que vamos a salir ¿verdad? A acompañarlo en su dolor. Y no lo abandonemos. No lo vamos a abandonar y sobre todo, ¿verdad? Acompañando a María en su dolor también. Así es que hoy es un día, ¿verdad? De reflexionar y de acompañamiento. Y si tú hoy reconociste, en este momento escuchando este podcast, reconociste que realmente abandonaste a Jesús o abandonaste a Dios o has abandonado tu esencia, no te reclames, no te autodestruyas. Ese es el primer paso para tú decir, ok, Señor, aquí estoy. Perdóname. Acércate. Bueno, Corilla, hasta aquí nuestro segundo episodio de Juqueo con Cristo. Gracias por el apoyo. Esperemos que esto sea de gran bendición. Y como decía Eli, aquí, si algún momento tú dices, es que ellos son los mejores, es que eso está brutal. Eso que tú estás viendo que te asombra, no somos nosotros, es la obra de Dios a través de nosotros. Claro. Así que si tú sientes esa emoción por lo que nosotros hablamos, que así sea, amén. Dale gracias a Dios, acércate a Él. Y aquí estamos nosotros tres, nuevos amigos, nuevos hermanos, para ayudarte en lo que sea. Y en lo que no sepamos, buscamos el apoyo y buscamos las personas, buscamos las herramientas para que tú realmente te acerques más a Dios, porque ese es nuestro llamado y de eso se trata, evolución de fe. Claro. Y pronto, porque digo pronto, pero verdad, ya más adelante en este proyecto, no piensen que nosotros solamente vamos a estar haciendo podcast escondidos tras una pantalla. Nosotros también salimos y hacemos cosas en la calle, como quien dice. Y nada, nuestra meta es en algún futuro no muy lejano hacer retiros, hacer charlas motivacionales, hacer cosas con la gente, conocerlos a ustedes, darle la mano, darles ese abrazo y realmente conocerles. Así que gracias por el apoyo, esperamos verlo pronto y hasta el próximo episodio de Juqueo con Cristo. Los queremos, corillo. Bye.